Sabe, hace un par de semanas, cuando desperté, el Espíritu Santo me habló algo y el Señor me dijo que la falta de oración en nuestras vidas se manifestaba por causa, o Él me decía que nosotros lo que mirábamos en nuestra vida muchas veces era el esfuerzo propio, trabajábamos mucho y muchas veces obteníamos poco por el hecho de la falta de oración en nosotros, porque todo lo hacemos en el esfuerzo propio. A veces cuando tenemos que tomar decisiones, tomamos decisiones basadas en la sabiduría humana y no en la sabiduría del Señor. Y cuando el Señor me hablaba eso, lo primero, ¿verdad? La palabra era para mí, así que empecé a examinarme y, ¿sabe? Yo meditaba en lo que Roger decía, porque realmente que esto es para todos nosotros. Nosotros necesitamos, lo que él decía es muy cierto, en cuanto al que gobierna la nación. Lo que gobierna en los cielos no es el presidente de la República el que tiene la autoridad sobre ellos, sino nosotros como iglesia. Y nosotros somos los que necesitamos buscar el rostro de Dios, buscar la voluntad del Señor, saber qué es lo que el Señor quiere. Y sabe, el Señor me llevaba y empecé a ver, porque si nosotros tenemos un ejemplo de una vida de oración, nosotros tenemos a Jesús. Y sabe, realmente que cuando yo estaba viendo las Escrituras, me sorprendía realmente de que siendo todo Dios, su dependencia del Padre era total. Y yo quiero que usted mire en Lucas 6, del 12 al 13. Antes de Jesús escoger a sus discípulos, mire lo que sucedió. Dice, y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y si yo lo miraba, yo digo, wow, antes de escoger a los discípulos, Jesús pasó toda la noche orando al Padre, preguntándole, me imagino al Señor, que quiénes eran aquellos que Él iba a escoger. Y sé que Él tuvo que haberlos escogido por la guianza del Espíritu Santo. Amados, y yo miraba eso y yo digo, a veces nosotros dependemos mucho del esfuerzo nuestro, del esfuerzo propio. Y cuánto nosotros necesitamos depender del Señor, buscar su rostro, así como lo cantaba hermana Mirlen hoy, como lo decía Daniel y como lo decía también hermano Roger. Necesitamos buscarlo, necesitamos saber cuál es el propósito de Él para nuestras vidas, conocer la voluntad de Dios para nosotros, aún el deleitarnos en su presencia. ¿Sabe? Porque ¿cuántos aquí han pasado tribulación? Qué duro, ¿verdad? Estar en tribulación y usted no saber qué hacer. Y a veces nosotros, en vez de meternos en el Señor, lo que nosotros hacemos es estar metidos en el problema y le damos vuelta en la mente y cómo voy a solucionar esto y cómo voy a hacer esto. Y de repente cuando vemos el problema cada vez lo vemos más grande, más imposible y no sabemos cómo salir de ello. Pero realmente nuestras respuestas están en el Señor. Y a veces nuestra alma, no es que a veces, ¿verdad? Nuestra alma necesita entrar en el reposo del Señor, porque nuestra alma a veces se agita, nuestra alma nos hace creer que no se puede, que no hay salida, que cómo vamos a hacer, y empezamos ahí a veces a tomar decisiones a veces descabelladas, porque no hemos buscado su presencia, porque no hemos estado con Él. Y a veces aún cuando nos sentamos a orar,
como que nos cuesta porque estamos, ay, dice, nos viene otra vez el problema. Y yo creo que ahí cabe cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les voy a dar reposo. Y sabe, necesitamos saber que en Dios están las respuestas, que nuestro Dios es bueno, que es bueno. Y sabe, nuestro Dios, el profeta Jeremías lo dijo, los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. A veces el enemigo nos hace creer que no nos va a acontecer lo bueno, pero Dios anhela bendecirnos. Dios anhela que todo nos salga bien. Y a veces en medio de las tribulaciones, realmente nosotros vamos conociendo al Señor, vamos viendo su amor, vamos viendo cómo Él realmente es suficientemente poderoso para hacer, para obrar, como lo decíamos ahorita, para abrir camino otra vez, así como lo hizo cuando abrió el mar. Amado, si Él abrió el mar, Él podía hacer llover maná del cielo. Si Él ya te bendijo una vez y te sacó de un apuro, Él lo puede volver a hacer. Y sabe, me llamó mucho la atención porque yo quiero que usted mire lo que yo medito. Sabe, Jesús oraba mucho con sus discípulos. Aun cuando Pedro tuvo la revelación, lo que cantábamos ahorita, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el Cristo? Cuando él dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? Sabe que Jesús estaba orando ahí con sus discípulos cuando Pedro tiene la revelación de que él era el Cristo. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, él estaba en ese monte orando y los discípulos fueron testigos. Porque ahí sí que se cambió la atmósfera, se abrieron los cielos y ellos fueron partícipes de algo sobrenatural. Y yo meditaba, o sea, el enemigo sabe, y a veces yo lo he experimentado en mi propia vida, a veces me encuentro tan afanada en tantas cosas que de repente mi oración fue como un jet. Gracias, Señor, y usted rapidito, muy por encima. Pero sabe, amados, nosotros necesitamos el pasar tiempo con el Señor, el buscar su rostro. Lo que decía Roger, a lo mejor al principio usted se siente así como, pero en la medida que usted va dejando que su alma entre en reposo, empezamos a deleitarnos en Él. Y empezamos a escuchar su voz, a entender cuáles son los planes de Él, el diseño de Él, qué es lo que Él quiere. Y sabe, en Lucas 11, yo quiero que usted mire Lucas 11, del versículo 1 al 13. Y dice, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que me llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O le pide un huevo y le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y sabe, mientras yo escudriñaba esta escritura, yo meditaba en que los discípulos miran a Jesús a orar y le dicen, enséñanos a orar. Y sabemos que Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, que no era que les estaba diciendo que iban a orar así, sino que les estaba enseñando, ya usted ya lo sabe, que Dios es nuestro Padre. Y le dice que es necesario que cuando nosotros oremos, nosotros perdonemos para que nuestra oración sea escuchada en los cielos. Porque si nosotros no perdonamos las ofensas de otros, nuestra oración no es escuchada en los cielos. Así de sencillo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Que luego Jesús diga esta historia de este hombre. Y diga que este hombre le vino un amigo y necesitaba un pan. Y que a medianoche iba a ir a la casa del amigo a decirle, mira, necesito que me des un pan porque me vino visita y no tengo que darle. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes harían eso? Porque el Señor dice, bueno, si aunque te dijera, ay, ya estoy acostado, mis hijos ya están en la cama, pero porque fuiste importuno, entonces, porque él fue importunado, entonces él se va a levantar y te va a dar el pan. Y sabe, yo busqué lo que significa importunar y significa molestar a alguien, especialmente con una pretensión o solicitud inoportuna y generalmente demasiado insistente. O sea que muchas veces nosotros oramos y usted dice, es que Dios no me contestó. Ya le pedí y Dios no me contestó. Pero la pregunta es, ¿cómo le pidió? ¿Fue insistentemente su oración? ¿O solo fue así, Señor, yo quisiera que tú me ayudaras con este problema económico que tengo? Tengo deudas, no sé cómo pagarlas. Amén. ¿O usted realmente se metió y persistentemente hasta obtener la respuesta del Señor? Sabe, a veces no nos gusta importunar, especialmente los que hemos sido con mucho temor. Sabe, yo meditaba en mi vida cuando yo miraba eso, porque yo he sido de las personas que a lo mejor fue educada pensando que usted no tiene que molestar a los demás. Y entonces cuando usted encuentra un obstáculo, usted dice, ok, hasta aquí nomás, ya estuvo. Y no somos persistentes. Pero yo le quiero decir algo, la falta de persistencia es realmente orgullo y falta de fe. A veces somos orgullosos. Y sabe, yo meditaba algo, que en el orgullo también hay persistencia. Porque yo no sé usted, pero yo en muchas áreas he sido muy orgullosa y yo he visto mi terquedad a veces en el orgullo, en el que usted cree, no, pero es que, mire, uno hasta se justifica, póngale con la falta de perdón. A veces usted dice, no, pero es que ya me la hizo muchas veces. Y yo incluso yo traté de mejorar la cosa, pero no. Y usted persiste en su propia opinión.
y en no someterse a la palabra. Pero sabe, yo quiero porque usted mire que Jesús habló varias veces de la oración. Ahora yo quiero que usted mire lo otro que Jesús habló. Y eso se encuentra en Lucas 18, del 1 al 8. Algo que quiero, antes de que se me vaya, ¿sabe que me impacta cuando Jesús al final le dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y sabe, cuando yo meditaba en eso, porque no dice el Padre le va a dar todo lo que ustedes quieren, porque está hablando de la oración. Pero ¿por qué Él dice dará el Espíritu Santo? Porque solo cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, nosotros podemos pedir correctamente. Nosotros podemos pedir conforme a su voluntad. O sea que si algo nosotros necesitamos cuando nosotros oramos, es pedirle al Señor. Si usted sabe que usted no está seguro que el Espíritu Santo está dentro de usted, usted puede pedirle al Padre que le dé el Espíritu Santo. El Padre anhela darnos a su Espíritu Santo, porque es la manera en la que nosotros podemos orar eficazmente. Ahora, entonces en Lucas 18, mire usted. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se lo repito, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que la fe, amados, es algo que es persistente. La fe, cuando realmente estamos llenos de fe, tenemos la certeza que vamos a recibir aquello por lo que estamos orando. Pero el problema a veces, amados, ¿sabe? Había una palabra que yo busqué que está ahí en el hebreo y me llamaba la atención porque decía que es tener vergüenza. O sea que muchas veces nosotros no pedimos porque tenemos vergüenza. Y me llamaba mucho la atención el que nosotros pidamos y a veces el que solo pidamos tal vez una vez porque hay temor en nuestras vidas. Temor a que no suceda, temor a ser rechazados. Ahora, yo quiero que usted vaya y usted mire en Mateo 15 del 21 al 28. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Yo quiero que usted medite y usted se ponga en el lugar de esa mujer. ¿Qué hubiera hecho usted si usted va donde el maestro y usted le clama: maestro, maestro, mi hija está atormentada por un demonio, sálvala, libérala? Y Jesús se queda sin responder. Y yo me imagino la escena, los discípulos diciéndole: maestro, despídela, porque mira, está dando voces, gritando detrás de nosotros. Está importunándonos, sí. A lo mejor usted hubiera dicho: ay, estoy importunando a Jesús. Ay, no, qué pena. Ni siquiera me paró coco. Uy, qué feo. Qué barbaridad, es que Dios no me quiere. Pero mire que esa mujer siguió y le dijo, él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso dijo el Señor. Si esa mujer hubiese tenido orgullo, ahí da la vuelta y se va. Hubiera dicho: ¿qué? Yo vengo a pedirle y Él es el Hijo de Dios, puede salvarla. Qué barbaridad. Y mira, hubiera salido murmurando de Jesús. Pero esa mujer siguió persistiendo. Y le dijo, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Esa mujer se humilló, amados. Y ella, a pesar de que Dios le dijo: yo no vine por usted, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa mujer le dijo: Señor, socórreme. En otras palabras le dijo: te necesito. No hay nadie más que me pueda dar la respuesta. No hay nadie más que pueda liberar a mi hija. Solo tú puedes hacerlo. Y por eso yo te suplico, socórreme. ¿Sabe por qué a veces no buscamos a Dios? Porque creemos que tenemos otras alternativas. Pero esta mujer sabía que su respuesta venía únicamente del Señor, que solo en Él había respuesta para su hija. Y sabe que estuvo dispuesta a humillarse, porque primero Jesús la ignoró. Y segundo, Jesús le dijo: yo no vine por ti, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Aquí no hay amor. Es que el lugar. Y dicen que es el Hijo de Dios. No, hombre, yo me voy de aquí. ¿Cuánta gente por orgullo y altivez? Porque estamos llenos de orgullo y altivez. Porque no podemos reconocer que necesitamos al Señor. Y sabe, yo creía que yo no tenía tanto orgullo. Pero en estos días me he dado cuenta de cuán orgullosa y altiva soy. Y que cuánto a veces uno depende de su propia opinión o de sus propias fuerzas. Y a veces Dios, a través de las circunstancias, nos hace entender que nuestra dependencia tiene que ser de Él, que lo necesitamos a Él. Y sabe, esta mujer realmente es sorprendente. Cuando estemos en la boda del Cordero, yo la quiero ver. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde ese momento, de esa misma hora, desde aquella hora.
cómo el orgullo nos impide recibir lo que Dios quiere. Y el enemigo a veces nos mete cosas y nuestra alma nos dice cosas. Y mire, amados, nosotros hemos sido testigos de milagros creativos de Dios para nuestra vida. Pero hay momentos donde usted otra vez está a veces en una situación parecida y usted otra vez vuelve a dudar y busca métodos naturales para solventar las cosas. Y yo digo, ¿por qué? Porque estamos llenos de orgullo. Pero realmente el Señor, si nosotros entendemos que amados, nuestra respuesta, lo que decía ahí, yo me imagino el salmista cuando le decía, restáurame, Señor, que tu rostro resplandezca sobre mí. Es un clamor el que había en él, anhelando la restauración, porque ¿sabe qué? Yo meditaba, ¿por qué nos habla de vergüenza? Y sabe, porque cuando el hombre pecó, lo que realmente tuvo fue vergüenza y se apartó del Señor. No entendía que el único que lo podía rescatar y liberar de ese pecado era Él. Pero Él se puso delantales y buscó por esfuerzo propio querer agradar a Dios. Y ninguno de nosotros por esfuerzo propio podemos agradar a Dios. Nuestra dependencia tiene que ser totalmente del Señor. Entonces yo meditaba en la fe. Que realmente, si usted mira el centurión, cuando Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa, y él le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Ese hombre creyó que no era necesario que Jesús fuera, que Jesús podía enviar la palabra y sanar a su siervo. Y Jesús se sorprendió de la fe de ese hombre. Amados, a veces no tenemos y estamos amargados, enojados y muchas cosas porque realmente no estamos yendo a la fuente donde nosotros debemos, porque ya conocemos. No le estoy hablando a gente que no conoce. Todos nosotros conocemos, todos nosotros hemos... Dígame aquí, ¿quién ha sido testigo de un milagro creativo de Dios para su vida? Mire, cualquiera sea su problema. El de esta mujer era que su hija estaba endemoniada. A lo mejor usted mira con problemas a su hijo y usted dice, usted lo regaña, usted a veces terminan empleitados, pero la respuesta está en el Señor, en buscarle a Él, en clamar a Él. Y Él nos va a dar las directrices de qué hacer. Porque no, a veces queremos buscar la solución en esfuerzo propio. Uy, cipotilla, te voy a macanear, y tal vez ya tiene 18 años y agarra la faja y le pega porque está tan enojada que quiere hacerla reaccionar, pero lo que provoca es más rebelión. Se enoja más, trae más distanciamiento, porque en vez de buscar en Dios la respuesta, nos vamos con el esfuerzo propio. Y sabe, está viendo aún, si nosotros entendiéramos, amado, yo misma me digo, si nosotros entendiéramos todo lo que nosotros podemos conquistar a través de la oración. Sabe que usted puede ir ahí a Hechos 10. Y yo quiero que usted mire algo. Ahí habla de Pedro y de Cornelio. Si usted mira, Cornelio estaba orando y vamos a ver. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda
su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es eso, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amado, nuestras oraciones y nuestras limosnas suben para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos. ¿Sabe que si usted mira, amados, cómo se desató el diseño de Dios en ese lugar? Porque Cornelio estaba orando, él estaba clamándole al Señor y Dios envía respuesta. Pero me impacta que Cornelio está orando, pero también Pedro está en sintonía con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro, él tiene una visión y le habla a Pedro de ir a predicarle a los gentiles. ¿Sabe, amado? A veces nosotros decimos, ¿por qué no vemos las cosas que se miraban antes en el libro de los Hechos? Es muchas veces porque nosotros estamos más ocupados en otras cosas que en prestarle atención a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, a el diseño que Él tiene para nosotros, para las personas que están bajo nuestra autoridad.
¿Sabe? Estaba viendo cómo Pablo siempre estaba orando por sus discípulos. Era un hombre que constantemente estaba orando, declarando, exhortándolos, pero siempre estaba levantándolos delante del Señor, orando por la vida de ellos. Y sabe, amado, a veces, y tal vez en este tiempo, ¿verdad? A veces nosotros estamos tan ocupados. Hace un tiempo hablaba con una hermana que ella trabajaba, estaba estudiando, tenía sus hijos y me decía, llego de noche de la universidad, me levanto temprano para ir a trabajar, tengo que hacer las cosas de la casa porque no tenía empleada. Y me decía, ¿a qué horas oro? Y yo digo, bueno, uno se mete en todos esos líos porque no ora. Nos metemos en todos los líos porque tomamos decisiones que a veces no debemos de tomar. Porque nos encontramos, aunque usted crea que usted está haciendo bien, a veces nos encontramos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces a veces lo que cosechamos, en vez de ser bendición, se vuelve duro para nosotros. Y nos decimos, Dios, ¿qué está pasando? Y es que tal vez tomamos malas decisiones. Estamos fuera de diseño, así es. Pero sabe, amados, yo sé que lo que decíamos esta mañana, el Señor, le estábamos diciendo, avívanos, Señor. Cuando el pastor Amir le encantaba, pastor de Israel. Restáuranos, Señor, que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que nos deleitemos en su presencia. Eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo, atrayéndonos en pos de Él, para que le busquemos a Él, para que nuestra persistencia sea, ¿sabe? Hay una palabra en Habacuc que yo quiero que usted la busque. Déjeme ver si la encuentro. Creo que es Habacuc 3:2. Vamos a ver. No. Téngame un poquito de paciencia. Habacuc 2:4. Mire lo que dice. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Quién es el justo, amados? ¿Quién es el justo? Jesucristo, ¿verdad? Él es el justo. ¿Y por qué nosotros somos justos? Porque también usted y yo somos justos. ¿Por qué somos justos? Porque hemos creído en aquel que dio su vida por nosotros y nos justificó a través de su sangre. Por lo tanto, nuestra dependencia es totalmente de Él. Nuestra dependencia es totalmente de Él. Ahora, a veces nosotros, hay áreas en nuestra vida que no están rectas y que, ¿sabe qué? Necesitamos entregárselas al Señor, porque esas áreas no rectas entran en orgullo y el orgullo impide que Dios
pueda hacer su obra en nosotros. Amén. Entonces, amados, sabe que es importante que nosotros busquemos a Dios en todo tiempo. Que en medio de la dificultad, nuestra búsqueda sea de su presencia. Que encontremos en Él la respuesta para lo que nosotros estamos clamando. ¿Cuántos aquí tienen necesidad de que Dios les responda a algo? Todos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuánto le hemos estado clamando a Dios? ¿Qué tan persistentes hemos sido con el Señor? O a veces nosotros creemos, ay, no, ya molesté mucho al Señor con esto. Pero sabe que, amados, la respuesta va a venir. Si nosotros persistimos clamándole y buscando su rostro. Mire, o Dios nos va a decir qué debemos hacer, o Él va a actuar de manera. ¿Sabe? El rey David, yo me sorprendo con el rey David. El rey David cuando pasaba algo, venía el enemigo en contra de él, él no decía, miren, ejército, alicémonos. Él, ¿qué hacía? Buscaba a Dios. Y él le decía, Señor, subiré, conquistaré, ¿qué haré? Y el Señor le decía, no, en este momento quédate, no hagas nada, yo pelearé por ti. Y sabe, ellos no se movían, simplemente él seguía la instrucción del Señor y el enemigo se confundía, se mataban entre ellos. Pero a veces él le decía, Señor, subiré, tomaré al enemigo, y él le decía, sube porque yo estoy contigo. Entonces, el secreto de la victoria es saber escuchar la voz del Señor. Y yo quiero decirle algo, amados. Dios nos escucha cuando nosotros le clamamos. Ahora, recuerde que el requisito es que usted tiene que tener su corazón limpio. Si usted no ha perdonado, que usted perdone. ¿Sabe que cuando los discípulos, cuando Jesús tuvo hambre y vio la higuera y fue a buscar fruto y no lo encontró, los discípulos, Jesús maldijo la higuera? Y dice que el siguiente día en la mañana, cuando ellos iban caminando y vieron la higuera, se asustaron. Amado, porque mire, nosotros tenemos un árbol ahí en la escuela que según el señor que nos ayuda en mantenimiento dice que es que le cayó un rayo. Pero ese árbol se secó, le tomó unas semanas para secarse, no fue de la noche a la mañana. Pero los discípulos vieron que Jesús maldijo la higuera y el siguiente día la higuera estaba seca. Y entonces ellos se sorprenden y le dicen a Jesús, Jesús, la higuera que maldijiste está seca. Y el Señor le dijo, ustedes se sorprenden por eso. Miren, le dice, si ustedes tienen fe, como un grano de mostaza, todo lo que ustedes pidan al Padre, Él lo hará. Pero luego les dice, pero cuando ustedes estén orando, perdonen. Y usted dice, pero está hablando de mover montañas, está hablando de hacer las cosas que Él dice. Pero Jesús ahí metió la cuñita y dice, cuando ustedes estén orando, perdonen. Porque la falta de perdón es lo que detiene lo que Dios quiere hacer en nosotros. Así que esta mañana, si usted ha tenido algún resentimiento en contra de alguien y usted le ha estado pidiendo algo al Señor y no le ha venido la respuesta, es porque usted no ha soltado eso. Yo le aseguro que cuando usted perdone, la respuesta se suelta. Parece mentira, ¿verdad? Pero Él lo enseñó. Él lo enseñó que teníamos que perdonar como Él nos perdona a nosotros. Y no nos dijo algunas cosas sí, otras no, nos dijo. Es más,
Él le dio a sus discípulos autoridad para perdonar pecados. Nos dio a nosotros autoridad para perdonar pecados. Y qué duro, porque Él dijo, aquellos a quienes ustedes les retengan sus pecados, les son retenidos. Y aquellos a quienes ustedes perdonan sus pecados, les son perdonados. Pero si Dios perdona, amados, y nos manda a perdonar, ¿qué hacemos nosotros reteniendo pecados? Porque si usted retiene pecados, usted está reteniendo a la otra persona, que la otra persona pueda ser libre. Tremendo. Es tremendo. Sabe, amados, en este tiempo en que como nación hemos vivido tantas cosas, yo me sorprendo a veces del corazón nuestro, porque vemos que alguien está pasando, está siendo enjuiciado y a veces nos son, qué bueno que le haya pasado. Y estamos contentos de que él haya sido, él o ella haya sido, se haya traído justicia, que se le haya encontrado y que haya venido una pena sobre él. Pero sabe, amados, que nosotros también en algún momento estábamos para ser condenados por nuestra maldad. Y el pecado de nuestra nación, el pecado de las personas que están en autoridad es que no conocen a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que el príncipe de la potestad del aire, como hablaba Daniel, el que opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que no conocen a Jesús. O sea que nosotros podemos ser gobernados solo por dos cosas, o por Dios o por el enemigo. Los que conocemos a Dios estamos siendo gobernados por Él. Pero el pecado de la gente allá afuera es que no conoce a Jesús. Pero ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? O sea que nosotros, en vez de estar deseando, nuestro clamor debe ser que ellos te conozcan. Que ellos te conozcan para que el Señor gobierne toda nuestra nación. Porque esa es la manera. Mire, amado, yo no sé, pero cuando usted ha cometido una falta y cuando usted sabe que usted lo que merece es castigo y cuando viene un juicio sobre usted, mire, pueden ser en algo sencillo, en una multa. Vaya, usted venía en el carro y de repente se pasó el semáforo en rojo porque usted iba bien rápido. Y usted dijo, no importa, voy a pasármelo. Que Dios me perdone, dice el pastor. Y él lo mira el tránsito y lo para. Y usted le van a cobrar, no sé cuánto cobran, 800,000 empiras. Le van a quitar su licencia. Y usted a lo mejor no tiene, y usted se pone a pensar muchas cosas en ese momento. Pero usted ahí está para ser justiciado. Viene la justicia sobre usted. Pero que el de tránsito le diga, mira, por esta vez no te lo voy a... No es que le pide mordida, ¿verdad? Sino que le dice, por esta vez te voy a dejar ir, no lo vuelvas a hacer. ¿Qué le está haciendo él? Está perdonando. ¿Cómo se siente usted cuando usted ha hecho algo malo y alguien lo perdona? Libre. Qué lindo. Amados, y realmente nuestra nación lo que está es realmente en necesidad de conocer al Señor. En necesidad de conocer a aquel que es justo. ¿Sabe que un día yo estaba orando al Señor y el Señor me dijo que el hacer justicia era predicar el evangelio? Y yo le dije al Señor, ¿cómo así, Señor? Porque cuando usted predica el evangelio, la gente es justificada. Así que cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros hacemos justicia, amados. Y yo sé que este es un tiempo. Estamos entrando en un nuevo tiempo. Y aunque nosotros vemos a veces que por todos lados, como que el enemigo está tirando sus últimos, viendo sus últimas cartas, porque Dios ha dicho, amados, que viene un avivamiento
un avivamiento y nosotros creemos que vamos a ser testigos de ese avivamiento. Amén. Así que esta mañana yo quiero preguntarle, ¿habrá alguno aquí que tenga falta de perdón hacia alguien? Y aunque tal vez ha intentado muchas veces perdonarle, a veces siente que ha sido difícil y usted esta mañana dice, yo quiero perdonar, yo quiero ser libre, porque sabe, lo vimos ahorita, que la falta de perdón no solo ata a la otra persona, nos ata a nosotros. Nos impide poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Así que si aquí hay alguien en esta mañana que dice, yo he tenido falta de perdón hacia alguien y me ha costado perdonar, yo voy a pedirle en esta mañana que usted se ponga de pie. Si ha habido alguien que tiene falta de perdón, no deje que el orgullo le impida recibir este día su liberación. Vienen tiempos nuevos. Ahora yo le voy a pedir que usted pase aquí al frente. Este día es día de liberación para nosotros, porque Dios quiere bendecirnos. ¿Sabe? El orgullo nació en el huerto cuando dejamos de ver a Dios, porque en la paternidad, las cosas cambian. Vamos esta mañana primeramente a renunciar al orgullo, a la altivez. Espíritu de Dios, en esta mañana, repita o dígalo usted ahí con sus propias palabras y dígale al Señor, yo renuncio en esta mañana a todo orgullo, a toda altivez. Yo te pido, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo renuncio a mis propias fuerzas y yo tomo en esta mañana de la capacidad del Espíritu para perdonar. Yo declaro en esta mañana, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, que tú en mí eres todopoderoso para perdonar, para perdonar. Yo esta mañana rindo mi voluntad a ti, Señor, y renuncio a todo orgullo, a toda altivez. Y declaro en el nombre de Jesús que soy libre, que tu sangre preciosa me ha liberado, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Pastora Abby, hermano Oscar, hermana Yonita, Pastor Remo, hermana Marcia. Yo quisiera que, hermano Roger, si me ayudan por favor para orar por los hermanos. Benjamín, ¿crees? Rebe, Daniel.
que tu rostro resplandezca sobre mí. Restáurame, Señor, que tu rostro resplandezca sobre mí y sálvame, y sálvame. Restáurame, Señor, que tu rostro resplandezca sobre mí. Restáurame.